Señoras y señores, esto está más caliente que nunca. Finalmente, ocurrió lo que muchos habían anticipado. Estados Unidos autorizó el uso de misiles ATACMS contra territorio ruso. Era un rumor de la New York Times. Bueno, hace unos minutos, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, lo ha confirmado. Ya no se trata solamente de un rumor, es una realidad. Una realidad que nos hace recordar la advertencia de Vladimir Putin cuando en septiembre, octubre, si no me falla la memoria, fue en septiembre, se refirió a esta posibilidad. ¿Qué fue lo que dijo Vladimir Putin? Bueno, si finalmente estos artefactos, estos misiles golpean en nuestro territorio, señores, para nosotros es una declaración de guerra, no de Ucrania, sino de la OTAN. Sí, lo dijo Vladimir Putin. Basta con que golpeen en Rusia para que se considere una declaración de guerra de la alianza. Así están las cosas, no hay que inventar nada, es tal cual, y el mundo se prepara para un momento crítico, si es que cabe el término. Mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa y me encuentro en compañía de un invitado de lujo, analista internacional que usted seguramente reconoce, es un amigo de la casa, el señor Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Prensa Alternativa. Muchas gracias, Enzo. Pues bueno, para mí es un placer, como siempre, estar con vosotros. Y bueno, pues es que yo, aunque lo haya dicho ya muchas veces, pero es mi segunda casa televisiva, digamos, o youtuberiana, no sé cómo decirlo. Pero bueno, y ya muy contento siempre de estar con vosotros y de tratar temas que, por desgracia, o no se tratan, o cuando se tratan de una manera completamente distinta, con una desinformación brutal y con mentiras, en fin, ya lo sabéis. Sí, lo sabemos y son temas que no necesariamente son felices, pero que con la conversación siempre se evalúan escenarios, se conocen cosas que son importantes. Yo imagino que en Europa aún es mucho más complicado, Fernando, que en América Latina, por lo que significa este impacto. Y bueno, esta noticia que en realidad sacudió los portales del domingo y que ahora lunes se ha confirmado ya de propia boca de Josep Borrell, nos invita a muchos escenarios. Hay tanto que contar, Fernando, porque no solamente se trata de esta posibilidad que entiendo yo se terminará ejecutando del ataque de los ATACMS a Rusia, que incluso se habla de Belgorod, de la propia Moscú como un objetivo. Hay que ver hasta qué punto Rusia lo va a permitir, sino también de lo que ocurre en Estados Unidos, porque también aparece esta figura, ¿no? Casi inesperada. Cuando esto escale, ¿podrá llegar Trump al poder? A ver, es un escenario complicado, porque si esto escala, Estados Unidos estaría metiéndose de lleno, y aunque no se desarrolle digamos, este enfrentamiento en territorio estadounidense, no deja de ser un asunto crítico que llevaría, por supuesto, a revisar muchas cosas que en teoría deberían cumplirse. Desde el bando de Trump están indignadísimos. Su hijo, ¿no? Habló a propósito de esto y catalogó de imbéciles a quienes autorizaron esto. Obviamente un mensaje para la administración Biden y la OTAN. En fin, Fernando, ¿qué, digamos, sensaciones te deja esta situación tan complicada para la humanidad, hay que decirlo? Bueno, es decir, hay que decir que del otro lado, es decir, del lado de los demócratas, un demócrata, bueno, en fin, que lo financia constantemente al partido con grandes cantidades y que por todos conocido, bueno, más su padre que él, es nuestro querido amigo Alex Soros, el hijo de George Soros, que ha Cierto. publicado un tuit diciendo, por fin, más o menos, tal, qué contento estoy de que esto se haya producido y tal. Claro, todo el mundo sabe que los Soros y sus fundaciones, la Open Society Foundation y luego todas las ramas que tiene, se habla, y esto solo es una estimación a la baja, de que las fundaciones de Soros o en las que participa de alguna manera pasan de las 1.200. 1.200, y estimación a la baja. Bueno, pues ese entramado de los Soros, que es belicista, antirruso, antichino, confeso, quiero decir que el que dirigía todo este tinglado hasta hace poco, el padre George Soros, pues ha escrito y sigue escribiendo artículos, bueno, diciendo unas burradas, poco menos, me acuerdo que en el caso de China, poco menos que hay que exterminar a los chinos. Así, tal cual. O sea, que no... Entonces, bueno, esta gente puede estar muy contenta, claro. Pero, a ver, esto también, ojo, yo siempre lo digo, ojo porque
los grandes medios de comunicación de masas occidentales, especialmente los anglos, como tienen además que vender, es decir, tienen que estar generando noticias o supuestamente recogiendo noticias casi cada hora, no digamos ya las agencias de información como Associated Press, etcétera, que además es un oligopolio de una, no sé, 4, 5, 6 como mucho, que dominan todo el mercado informativo del mundo. Bueno, pues todas estas nos están contando unas películas que generalmente suelen tener bastante mentira, aunque tengan algunas cosas que son verdad. Y tres, nos están contando aquí poco menos que esta decisión trascendental. Bueno, a ver, no es tan trascendental y los tiros van por otro lado. Como en los asesinatos, reconstruyamos los hechos del asesinato. A ver, esto, digamos que lo venían dando vueltas hace mucho tiempo, que si a ver, lo que vienen haciendo la OTAN desde el principio del conflicto es ir escalando progresivamente. Es decir, ir probando, lo que se suele llamar, ir probando el umbral de tolerancia del enemigo. O sea, yo escalo, como se hizo al principio, la guerra empezó, bueno, pues que ya los ucranianos tenían pues sistemas anticarro, antiblindados, misiles anticarro, tal, también misiles antiaéreos, portátiles, tal, estas cosas. Bueno, a partir de ahí se fue escalando y ya empezaron a meter artillería occidental. Primero consumieron la mayor parte de lo que tenía el mundo exsoviético con armamento de origen soviético. Cuando ya eso empezaba a escasear, pues empezaron a meter artillería, luego empezaron a seguir escalando y diciendo, bueno, como los rusos aquí tampoco han dicho nada, vamos, sí, protestaron y tal, pero no fue una línea roja verdadera. Y empezamos en el juego entre líneas rojas supuestas de los rusos, que los rusos, o bueno, o una parte del gobierno, especialmente Medvedev, que es el portavoz tuitero oficial del Kremlin, que se dedica ahí a machacar en plan línea dura a los contrarios, ¿no? Y bueno, pues empezaron con todo esto de las líneas rojas que luego no se traspasaban y no pasaba nada, por lo menos aparentemente. Se siguió escalando, porque claro, en el momento que tú escalas, tú vas probando, vas tanteando y dices, bueno, pues, meto cañones. No pasa nada. Pues sigo. A ver qué pasa, mientras me dejen. Y esto es lo que hizo la OTAN. Seguimos metiendo, venga, metemos los famosos, por ir abreviando, ¿no? Pues los famosos tanques, venga. O los tanques, que si los Leopard, los Challenger, acordaros toda la que se montó. Al principio, además, siempre el sistema es el mismo, ¿no? Y además es el que recoge los grandes medios de comunicación. Alguien propone por ahí, quien sea, no, hay que mandar los tanques, no, porque eso es provocar a los rusos, no, que sí, se abre un falso debate, pues está todo decidido de antemano, en la que a lo mejor llega el canciller Scholz, dice, no, esto no, los Leopard no, y llegan los americanos y dicen, bueno, venga, si tú mandas los Leopard, yo mando los Abrams. Bueno, entonces me lo pienso, quizá, tal vez, y así marean la perdiz, es decir, empiezan a hacer todo esto fundamentalmente para preparar a la gente para que asuma una decisión que está tomada desde el principio. Pero este paripé, este circo que hacen, que lo hemos visto constantemente, cada vez que escalan, están con lo mismo, es decir, que sí, que no y tal. Bueno, y así se han seguido escalando. Y ya lo último que les quedaba, por el momento, y eso es lo que han estado fundamentalmente británicos y norteamericanos haciendo uno de poli bueno y otro de poli malo, no, los británicos de poli malo, no, sí, hay que mandar estos misiles con capacidad de ataques en profundidad y tal. Los norteamericanos, bueno, no, que esto es provocar a los rusos, no, mejor no. Puro teatro, es decir, representación teatral. Ahora, por cierto, ahora veremos que esto, en fin, va por otro lado y no tiene nada que ver con lo que nos cuentan. Entonces, estaban con todo esto. Y entra la famosa declaración de Putin de septiembre, creo que no me haga mucho caso, 12, 13 de septiembre, más o menos. Donde dice, y esto es importante, porque lo que dice Putin es, no se paran ni siquiera a leerlo, esta panda de grandes medios occidentales y te das cuenta de lo que le da la gana. Oiga, que está grabado en vídeo, lo tiene traducido por escrito. Es decir, bueno, ¿qué es lo que dice Putin? ¿Cuál es la esencia de su mensaje? Más o menos, dice así. Vamos a ver.
no estamos dispuestos a tolerar, esto sí que sería una línea roja, que haya un suministro, bueno, un suministro, más que un suministro, el permiso, porque los misiles ya están ahí, los Storm Shadow, los Scalp, esos ya están ahí, y los están usando de hace tiempo. Lo que no les dan es, porque estos misiles tienen diferentes rangos de alcance, no les dan los que alcanzan, digamos, 300 kilómetros. O se los dan modificados para que no puedan llegar a los 300 kilómetros. Esto es lo que estaba pasando hasta ahora. Es decir, que estas ya están ahí. O sea, no. Es verdad que los americanos ahora meterían los famosos estos Attack Max, que no hay manera de pronunciarlos porque como tiene tres consonantes al final, no es verdad. Voy a poner una vocal. Vale, son siglas. Yo que sé, cambiarle las siglas, porque es hasta CMS. A ver cómo pronuncias eso. Bueno, ¿cómo se pronuncia Enzo? Porque es que yo no. Lo que normalmente es Atacams es el término que se ha Atacam. popularizado en Bueno, habla hispana, ¿no? Igual sí, coincido porque ya contigo, digo, es impronunciable. Me había llamado de otra manera. impronunciable, Pero bueno, los impronunciable, Atacam sí. estos, que también son una serie de misiles de rango variable, de alcance variable, y que hasta ahora estos en concreto no, pero bueno, les habían suministrado los IMARS, sin ir más lejos. Si los IMARS también pueden llegar, o sea, el sistema de lanzamiento IMAR, para ser más correcto, puede lanzar misiles de diferente alcance. Lo que pasa es que la munición que les habían dado hasta ahora no tenía el alcance, pues creo que no llegaba, no sé si llegaba a los 80 kilómetros o 100, no me acuerdo bien. Pero bueno, no era un alcance, digamos, muy grande o relativamente grande. Y esto es lo que teníamos hasta ahora. Entonces llega Putin y dice, bueno, a ver, que se enteren, que hay mucha confusión, dice más o menos Putin, ¿no? Y dice, ojo, nosotros no es que vamos a tener una respuesta contundente, dura, esto sí que es una línea roja y tal, porque estos misiles tengan un gran alcance. No se equivoquen. Se nos da igual el alcance que tengan. Esto es porque, bueno, y además añade más o menos, dice, a ver, pero si llevan atacando territorio ruso, Belgorod, Kursk, Borodnet, desde hace un montón de tiempo, desde hace 2 años por lo menos, es decir, y con drones y con todo, hasta Moscú han atacado con drones, otra cosa es que los derribaran, acordaros del dron este famoso que cayó, bueno, cayó, fue una cosa más, digamos, más simbólica que otra cosa, que cayó ahí o se dio contra una cúpula del Kremlin. El famoso imagen esta, o sea, que esto ya está. Dice, no, a ver, no es por esto, no es porque tengan un mayor alcance, no. Esto nos da igual, ya lo asumimos, estamos en una guerra. Es decir, bueno, no. Es porque, esto lo he añadido yo, ustedes son tan completamente estúpidos porque hasta ahora, hasta ese momento, nosotros habíamos mirado para otro lado, aunque sabíamos que estaban ustedes, la OTAN, dentro de la guerra, manejando material militar, no solo entrenando con instructores, nada. Estaban ustedes combatiendo contra nosotros. Y ahí entonces es cuando lo dice. Dice, esto después de que bueno, ahora lo tocaré porque si no hazme un lío, después de que lo confirmara Sols. O sea, si Sols no hubiera dicho nada, a lo mejor ni eso todavía habíamos llegado ni a eso. Pero dice, a ver, después de todo lo que ha pasado, si ustedes utilizan estos misiles que pueden tener como mucho un rango de 500 kilómetros, como mucho, ¿eh? De hecho, estos que van a mandar, yo creo que no pasan de los 300. Entonces, tendremos una respuesta dura, no porque tengan mucho alcance, que no llegan ni a Moscú. Ahora explicaré por qué no llegan a Moscú. Sino porque esto es la prueba ya incuestionable de que tropas de la OTAN están manejando armamento de la OTAN que nos ataca, que está disparando, para que nos entendamos, contra los rusos. Porque estos sistemas, los ucranianos no los pueden manejar. Pues no saben. Son sistemas muy complejos que no se enseñan en un mes ni en 2. Y por lo tanto, esto revelaría ya de una manera inequívoca que la OTAN está luchando contra Rusia. Puesto que ese sería el reconocimiento casi oficial
de que la OTAN está en guerra contra Rusia, actuaríamos en consecuencia. Esta es la razón, no el alcance, que es lo de menos. Es decir, la razón es que estos sistemas, aparte de satélites, de sistemas de guía y tal, que también los manejan, obviamente, porque los coreanos no tienen, los norteamericanos, la OTAN, etcétera, estos sistemas, bien sean estos ATACMS o bien los Storm Shadow o su versión francesa, los Scalpel, están dirigidos, están tripulados, están manejados, lo que apuntan y deciden los objetivos son soldados de la OTAN. Y esto, como decía antes, ya lo había reconocido Scholz este año, antes del verano, si mal no recuerdo, con la famosa polémica de los misiles Taurus, que todavía colea. Todavía sigue Annalena Baerbock y otra panda de pirados intentando que los Taurus vayan allí. Los Taurus tienen un alcance de 500 kilómetros. Ya estamos hablando de unas armas que, si fueran nucleares, que no lo son, podrían ser armas de corto y medio alcance desde el punto de vista nuclear. Por ejemplo, los Iskander rusos, que los utilizan con cabezas convencionales. A los Iskander se les puede poner una cabeza nuclear. Alcance aproximadamente unos 500 kilómetros, suficiente para una cabeza nuclear táctica. Por ejemplo. Scholz había dicho, porque como los europeos son completamente idiotas, estúpidos, ni siquiera se coordinan en lo más mínimo, pues claro, en sus propias querellas internas, Scholz había reconocido en público, grabado en vídeo, algo que hay que ser muy tonto para soltarlo así, y es que, a ver, dijo aquello de, ante la presión de un parlamento, de un Bundestag que quería que se aprobaran los Taurus, como defensa dijo, mire usted, no vamos a mandar los Taurus, ¿por qué? Porque si mandamos los Taurus, los ucranianos no saben manejarlos. Y entonces tendríamos que mandar allí a territorio de Ucrania, a la guerra de Ucrania, a los soldados alemanes, los expertos que se encargan de manejar estos sistemas de misiles, que serían los encargados, porque los ucranianos no saben, de lanzar, de poner los datos, tal, la telemetría, lo que haga falta. Es decir, de meter todo lo que haga falta y de pegarle al botón para entendernos, con lo cual ya estaríamos, esto lo dice Scholz, el canciller alemán, estaríamos participando directamente en la guerra, porque estaríamos disparando con misiles a los rusos. Y ahí viene la traca. Es decir, cuando llega y dice, después de decir esto, dice, estaríamos haciendo lo mismo que ya hacen los franceses y los británicos. Es decir, reconoció de manera explícita al mundo entero que la OTAN ya estaba combatiendo contra Rusia en Ucrania. Claro, los rusos, que ya lo sabían desde hace mucho tiempo, desde el principio, vamos, pero bueno, que habían hecho la vista gorda y habían dicho, no, bueno, pues serán mercenarios, porque no les interesaba escalar el conflicto, porque no quieren escalar el conflicto, y menos ahora. Ya veremos lo que hace Putin, pero yo no creo que vaya a hacer nada especial. Ya lo explicaré por qué, pero bueno, bastante lo que están haciendo ya. Pero bueno, es decir que estos misiles, ya digo, el rango que tienen es de 300 kilómetros, ya sabe todo el mundo que la OTAN está allí y que para manejarlos tiene que estar personal de la OTAN. Y como el tonto de Scholz lo confesó en público, claro, Putin diciendo, pero madre mía, yo intentando que esto no escale y iba a decir una burrada, este imbécil va y lo suelta. Y yo mirando para el otro lado. Claro, llegó un momento en que ya los rusos no pueden mirar para el otro lado. Es que somos tan burros que se lo estamos diciendo a la cara y tienen que actuar de alguna manera. Y entonces dijeron, bueno, si meten estos que tienen mayor alcance, no es porque no vayan a hacer más daño, si no van a hacer más daño. Si no olvidemos que tienen el sistema de defensa antiaéreo mejor del mundo, los rusos. Es decir, que bueno, pues sí, algo caerá y tal, pero no va a ganar Ucrania la guerra con esto, para nada. La guerra está perdida, completamente perdida, y día a día el desastre es cada vez mayor. Y de hecho los rusos están ahora mismo masacrando, fundamentalmente en el sector de lo que era el antiguo frente de Ugledar, entre Prokrovsk y Nova Mikhailovka, o algo así se llama, o Nova Mikhailovka. Ahí el derrumbe es tremendo. Kurajovo va a caer esta semana, que es el segundo principal centro logístico después de Prokrovsk.
y antes de que finalice el año, los rusos van a estar en Dnipropetrovsk, que es una otra región que por el momento no había frente allí porque estaba relativamente lejos del frente. No tiene nada que ver, o sea que los rusos van a ganar sí o sí y están en una guerra de desgaste que lo que les interesa es destruir al ejército enemigo. Cuanto más elementos de la OTAN manden, cuanto más tanques, tal, especialmente los europeos, mejor, más van a destruir. Porque no olvidemos, esto es una guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. No es una guerra de Ucrania contra Rusia o de Rusia contra Ucrania, no. Es algo muy distinto. Por eso yo siempre sostengo que estamos en una guerra mundial y que esto lo podemos llamar el frente europeo. Hay otros frentes. El de Oriente Medio es otro, el de Asia-Pacífico es otro, el de África es otro. Pero bueno, eso es otra historia. Bien. Sí, pero bueno. Una cosa con esto ya termino. Y pasamos a la siguiente fase, es que, a ver, estos medios de desinformación masivos nos están contando una película. No, que la cuestión no es esa, no es el alcance. Porque el alcance ni siquiera es real. Un misil de estos que van a llevar con un rango de alcance de 300 kilómetros, la gente que no piense que es que los ucranianos van a llegar a la frontera o a la línea del frente, van a poner allí el lanzador y lo van a lanzar. No. Vamos, esto es imposible porque en el momento que fueran allí es que antes de llegar son detectados por los sistemas de vigilancia. No olvidemos que ahora mismo toda la zona del frente y buena parte de las fronteras que no es zona del frente entre Ucrania y Rusia está 24 horas, 7 horas a la semana llena absolutamente de drones de todo tipo. De hecho, la guerra está cambiando tanto que ya no, ni siquiera unidades de tamaño compañía funcionan de manera, digamos, unida. Hay que esparcir tanto, hay que diversificar tanto a los soldados en pequeños grupos que tengan cierta autonomía, que estamos viendo grupos de mucho menos, a veces de 10, porque si no, te detectan. Y aún así, es decir, también lo detectan, que estamos viendo ya luchas, que hay vídeos de soldados contra drones, un soldado contra un dron, porque lo han detectado uno. Imaginemos estos llevando un sistema que por una parte tiene el lanzador, por otra radares, centro de mando y control. ¡Oh! Vamos, ni te cuento, vamos, encantado los rusos de que lo llevaran. Es decir, que estos sistemas, para eso tienen ese alcance, disparan desde bastante lejos. Tanto sea terrestre como si es aéreo. Los Storm Shadow y los Skal los puedes poner en aviones F-16 que tienen los ucranianos. Pero claro, por cierto, estamos viendo muchos ataques de los F-16, ni uno. ¿Por qué? Porque saben que en cuanto se acerquen los derriban. De hecho, tienen muchos problemas para volar en la parte más occidental de Ucrania porque serían alcanzados. Es decir, creo que el primero se vio hace 2 o 3 días. El primero que se ha podido fotografiar volando y no está claro. Y tienen muy pocos, además. Bueno, pues imaginemos que un F-16 de estos le pones un Storm Shadow, al menos para evitar que lo derriben, y aún así tiene muchas posibilidades de que lo derriben, tendría que lanzarlo 150 kilómetros dentro del territorio ucraniano, porque si no se lo cargan. Es decir, que un misil que tiene un alcance de 300, si le quitas 150, tiene un alcance de 150. Nada nuevo bajo el sol. Que no, esto es la historia no es esa. La historia es que están reconociendo abiertamente ya la OTAN al hacer esto, que van es decir, que están luchando ya contra Rusia. Y eso es lo que Rusia ya no puede tolerar. Porque ya es una... Pero yo pienso, y ahora ya te dejo porque si no me enrollo como las persianas, yo pienso que no va a hacer nada especial. O sea, Putin no es un tipo a la Trump o mismo Biden, aunque esté chalado, impulsivo. No, es un tipo frío, pragmático, que estas cosas no se las toma en plan sensacionalista, como los grandes medios anglos y tal, que se atacan, que si no sé qué. No olvidemos una cosa. Putin, es decir, Rusia, está ganando la guerra y la va a ganar. En una guerra de desgaste que le está yendo perfectamente porque es el tipo de guerra que les conviene y hemos entrado los occidentales a su juego, con lo cual están destruyendo. No olvidemos que hemos hablado hace unos días de un ataque de Rusia con misiles tremendo, uno de los mayores que ha habido, en los que han tenido un montón de destrozos
del sistema eléctrico, es decir, de las centrales que producen electricidad, geotérmicas o hidroeléctricas, etcétera, y también han atacado a repetidores y centrales que estaban cerca de las fronteras con Hungría, con Polonia, etcétera. Y esto es importante porque no olvidemos Ucrania, que antiguamente era exportadora de electricidad, porque tenía una electricidad, vamos, de la época soviética, con 4 centrales nucleares, tenías electricidad para lo que quisieras. Ahora, debido fundamentalmente a los bombardeos que se han hecho desde el 2022, desde octubre del 2022, de manera relativamente intermitente, han destruido ya más de la mitad del sistema de producción eléctrica ucraniano y tienen que comprar electricidad. Ahora encima les han bombardeado las zonas, los repetidores por donde entra la electricidad, desde Hungría, de otros sitios, en territorio ucraniano, con lo que ya ni siquiera van a poder tirar de eso. Es decir, él sabe perfectamente que deselectrificando Ucrania como lo están haciendo, se acabó. Y no olvidemos, Trump, que ahora puede decir lo que quiera, y ahí está la batalla interna de que te tiro, digamos, el plato a ti y tal, y estas cosas, tú me lo devuelves y tal, porque tienen que hacer este paripé, pero Trump lo que quiere ahora mismo es que, y no va a estar muy lejos, es de que Putin termine ganando y que a ser posible haya ganado antes del 20 de enero, para cuando él entre ya como presidente diga, ven, ustedes estos inútiles de los demócratas han perdido en Ucrania. No yo, que acabo de entrar y ya estaba todo esto perdido. Es decir, que ya hay estos juegos que son más de internos, pero que, ya digo, Putin, a pesar de que haya dicho esto, pues ahora mismo está ganando. Va a ganar, y lo sabe. Y además a un plazo corto, antes del verano que viene. Ucrania ha colapsado y tienen un invierno encima que a ver cómo hacen para vivir sin electricidad. Ya hay un montón de vídeos que ves a los ucranianos, pues eso, a oscuras, guisando ahí o cocinando en una cocina de gas, a oscuras. Pero es que no olvidemos que también están haciéndolo al destrozar el sistema eléctrico ucraniano, están destrozando también la capacidad de producción de armamento de Ucrania. ¿Por qué? Porque sin electricidad todo esto es muy difícil de hacer. Es decir, no puedes fabricar cosas a base solo de petróleo, que también tienen problemas en eso, o de gas. También bombardean los sistemas de almacenamiento de gas ucranianos, que no solo son ucranianos, sino que son sistemas de almacenamiento de gas europeos. No lo olvidemos, son grandes depósitos excavados donde se almacena gas y luego se manda. Es decir, que Rusia ahora mismo está cómoda en esta guerra. No, lo siguiente. ¿Para qué narices Putin va a hacer ahora lo que querrían que hiciera Zelensky? Que, vamos, se pondría más contento, no, imposible. Un Zelensky que está acabado y que ve peligrar hasta su vida y que no va a pintar nada, pase lo que pase en el hipotético acuerdo. Sé que hay algo parecido a una negociación. Sigo pensando que lo que va a haber es una imposición por parte del ganador, punto. Es decir, si a eso le llamamos negociación, vale, pero poco más. Y lo que va a hacer Putin es imponer, pero además ya lo vienen diciendo desde hace tiempo. Mire, tenemos una serie de puntos que, bueno, si ustedes los aceptan, nos pondremos a negociar. Entre ellos, que Ucrania no puede estar en la OTAN. Y cuando decimos esto, significa que no vale confirmar un acuerdo como los de Minsk, que luego los europeos y los norteamericanos y los ucranianos, pasaron completamente de ellos y engañaron a los rusos. No. Ahora va a ser un acuerdo verificado. ¿Y qué significa un acuerdo verificado? Que en la práctica, en lo que quede de Ucrania, los rusos van a tener el control, de hecho, sobre Ucrania, sobre eso que llamemos Ucrania. Aunque no tengan allí mucha disposición, pero tienen que estar controlando de que esto no se rearmen o de que, aunque no firmen el Tratado del Atlántico Norte, como pasa ahora, de facto estén en la OTAN. ¿Para una segunda guerra dentro de 10 años? No. Y esto los rusos lo tienen clarísimo. Luego, lo que van a imponer, no olvidemos que también en esas condiciones previas para negociar, que se tienen que aceptar, eso no se negocia, ahí está el desarme del ejército ucraniano. Y les van a dejar con 4 cosas.
Y a mí, claro, 4 cosas controlables. O sea, no es decir, no, ustedes ya, no, se desarman y ya está. No, tendremos sistemas, tendremos rusos, vamos allí comprobando si ustedes tienen armas o no. Es así de claro, porque no hay otra manera. Es decir, y que los de la OTAN no estén suministrando armas por debajo cuerda, es decir, metidos como han estado haciendo hasta ahora, y eso lo sabían, pero bueno, han tragado los rusos porque tienen muchas tragaderas a través del puerto de Odessa, bajo el acuerdo este lamentable del grano, en el que se utilizaban barcos para transportar grano y de vuelta para tal, es decir, pues, llevando material bélico. Pues claro que lo sabían, pero hicieron la vista gorda, porque ¿qué van a hacer? ¿Bombardear esos barcos y hundirlos? No. Es decir, pero Putin ahora no va a hacer nada especial que le daría lo que quiere Zelensky. ¿Qué quiere Zelensky de manera desesperada? Que la OTAN ya, a lo bestia, con las banderas y todo, entre en Ucrania, porque lo único que le puede más o menos salvar es que la OTAN entre ya en una guerra directa contra Rusia. Pero llevando ya, pues eso, como dice el tonto de Macron, otro subnormal, perdón por, vamos, es que vamos, un tipo que va diciendo que con unos efectos que tenemos de risa, es decir, es europeo, pero de risa. Bueno, pues tendrían que ya mandar, pues están especulando que si los franceses podían mandar 20.000 hombres en un mes. Y poco más, que, o sea, 20.000 hombres. Estamos hablando de una guerra que se mide en términos de cientos de miles, no de decenas. ¿Sabes tú lo que pintarían? Pero bueno, que si los británicos, otros tantos y tal, y estos son los que más podrían mandar, el resto ni te cuento. Es decir, bueno, y luego con un problema logístico, como se ha demostrado, brutal. Porque claro, esto hay que llevarlo hasta Polonia, los húngaros se niegan, desde el principio no han dejado pasar armamento de la OTAN por Hungría, y los eslovacos desde Fico también. Luego tendría que meterlos por Rumanía o por Polonia, no va a ser el fisco. Es decir, ya la logística ha demostrado ser un desastre, porque tienen que entrar por Polonia, luego meterse por el oeste de Ucrania, cruzar el Dnieper, que si quisieran, que no, tampoco les es necesario, aunque no es fácil, pues no es fácil volar puentes, pero podrían volar todos los puentes del Dnieper y hasta aquí han llegado ustedes. Pero en cierta medida a Rusia le conviene que sigan mandando estos falsos mercenarios con todo este armamento porque lo va destruyendo y además le permite aprender a destruirlo. No olvidemos que esto es un gran campo de entrenamiento que fundamentalmente favorece a los rusos. Una vez que ya te has metido en la guerra, ahora el ejército reconocido por el jefe de la OTAN, el general norteamericano Cavalli, o algo así se llama, de la OTAN, el que dirige de verdad la OTAN, no el secretario general, que es un pintamonas. Este ha reconocido que ahora mismo el mejor ejército del mundo es el ruso. Fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente porque tiene una experiencia de combate en una guerra nueva que ningún país la tiene. Y que están aprendiendo, debido o gracias, entre comillas, a la guerra, están aprendiendo muy rápidamente y por lo tanto están mejorando sus tecnologías, sus tácticas, sus estrategias, todo, de una manera que los demás es imposible que les sigan. Porque no están en una guerra. Esto siempre pasa, es decir, cuando estás ahí, hay que coger la Primera o la Segunda Guerra Mundial y veremos que la evolución rápida del armamento y de las tácticas y de las técnicas es brutal. O sea, en la Primera Guerra Mundial entramos sin tanques, no existían. Se inventan en la Primera Guerra Mundial y salimos con ellos. Y lo inventan los británicos. Es decir, estas cosas, y bueno, es un tipo de guerra que ni siquiera pensaban que, vamos, los imperios coloniales europeos que se enfrentan en la Primera Guerra Mundial pensaban que iba a ser una guerra como eran las guerras de la época. Es decir, 2 o 3 o 4 meses, una gran batalla o 2, y el que gana pues se lleva todo y otra cosa. No, y tuvieron ahí una cosa que ni imaginaban y se plantearon problemas que ni imaginaban. Pues está pasando ahora mismo igual. Y los que mejor lo saben y los que controlan todo esto son los rusos. Luego, está ganando Putin. Va a ganar seguro. No va a ganar dentro de 20 años. Va a ganar el año que viene. Es decir, a esto le quedan meses. No va a llegar al verano la cosa. Porque ya digo, no es solo un problema militar. Se está hundiendo el país como tal. Ya dependerá de lo que quiera hacer Rusia. Si quiere deselectrificar hasta el final o no. Esto ya depende de muchas variables. Pero bueno, puede que a lo mejor, porque ya digo, los rusos no se dejan llevar por este tipo de cosas, que si los occidentales dicen, que si ahora... No, eso es cosa de los occidentales. Ellos tienen un plan ya hecho a partir de octubre de 2022
de que cuando llega a generar su Viking empiezan también el proceso de atacar centrales eléctricas, etcétera, y repetidores y demás. Y ellos ya tienen concebida esta guerra de desgaste, su objetivo se va a cumplir, no tienen, o sea, lo que no quieren hacer, porque no lo han hecho hasta ahora, es que es lo que querría Estados Unidos y especialmente Zelensky, vamos, y los europeos y locos como los polacos y los bálticos y demás, es que ante una provocación de estas respondan de una manera ellos dura, brutal, que justifique la entrada de la OTAN en la guerra. Esto es lo que pretenden los norteamericanos con estos dos Max, no porque vayan a cambiar nada, es lo que pretenden los Zelensky, los ucranianos, que lo están pidiendo a gritos. No, que los traigan, ¿pero los traigan para qué? ¿Para que la guerra la gane Ucrania? No, si eso es imposible. No, para que la guerra se prolongue y al final termine quedando como un conflicto de baja intensidad que vaya desgastando a Rusia, en la que Estados Unidos con Trump se puede desvincular bastante, no del todo, pues no lo va a hacer. No pensemos que Trump se va a desvincular de esto, diga lo que diga, y los europeos tengan el mayor peso en la financiación y en el mandar armamento y tal, y se cree una guerra de desgaste que a Rusia no le interesa. Una guerra de desgaste de baja intensidad por parte de la OTAN. En la parte que quede de Ucrania, seguramente la parte oeste del Dnieper, sin Odessa y sin algunas sin Nikopol, nada de eso. Pero vamos, esto ya digo, es un intento de provocación más de los muchos que ha habido, a ver si hay suerte y los rusos son tan tontos de que esta vez sí caen. Cuando le lancemos un Atamax de estos o un Storm modificado para que llegue ya a los 300 kilómetros de alcance, no lo van a hacer, ya te lo digo yo. Van a seguir haciendo lo que ya hacen, machacando. Es que lo están machacando. Es que lo del otro día del ataque que hicieron por la noche, con en total subando misiles y drones prácticamente, más de 200. O sea, que ellos han dejado ya muy tocada a Ucrania. Con que hagan unos cuantos más de estos, se acabó. Es decir, que no. Que nadie se piense. Y si no han hecho más, será por otras razones. Pero lo podrían haber hecho. De hecho, esta guerra se podría haber acabado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay ya relaciones internas más complejas y que no salen a la luz. Pero si esto hubieran hecho cuando empezó a hacer los Euroviking, que lo cortaron en enero del 2023 y no volvieron a hacerlo prácticamente hasta la primavera de este año, esto se había acabado antes. Que no lo hayan hecho por alguna razón, que bueno, se puede especular sobre ello, pero lo podían haber hecho. O sea, que no piensen Fernando, esos tontos que van a caer en esto, ¿no? Sí, dime, que me enrollo. Ese es un punto al que yo quisiera llegar. Ese es un punto al que yo quisiera llegar. Entonces, ¿cuál es la línea roja definitiva que podría pasar Estados Unidos para que esto escale? Porque, a ver, ¿qué pasa? Se hablaba y mucho sobre cómo esta decisión podía comprometer la llegada de Trump al poder. Podía hacer que esto escale, podía hacer que Estados Unidos se involucre de lleno. ¿Cuál es esa línea roja que aún separa a Estados Unidos de una escalada para ti? ¿Cuál es esa línea roja que Estados Unidos podría cruzar para que esto escale, para que la administración Biden finalmente se mantenga en un escenario mucho más complicado? A ver, es que yo parto de una base distinta. A ti siempre puede haber errores, que los hay, y muchos, en todas las guerras, y bueno, en la política en general, hay un montón de errores. Es decir, tú piensas que tu enemigo, sea político, sea en una guerra, va a hacer tal cosa y te equivocas, no haces lo que deberías hacer y haces una estrategia distinta y fracasas. O sea, esto es constante. O sea, que errores, problemas en que incluso en la cadena de mando, es decir, que tú mandas una cosa y luego lo que tú has mandado no terminan haciéndolo. Tus subalternos. Es decir, puede haber un montón de cosas y sobre todo, ya digo, especialmente por parte de los europeos, que no tienen una política, digamos, seria al respecto, pues pueden salir los bálticos a hacer una chaladura y a partir de ahí se monta, atacar Kaliningrado, bueno, Kaliningrado ni se les ocurre, yo creo.
aunque están chiflados, pero ya están otra vez especulando y haciendo maniobras con las conexiones de Kaliningrado y Rusia, que hay una parte que es una carretera, digamos, cedida, para que nos entendamos, a los rusos, una carretera con una vía de tren que conecta Kaliningrado directamente con Bielorrusia y de Bielorrusia hacia Rusia, porque Kaliningrado está aislada. Tiene por un lado Polonia y por otro lado, por un lado Polonia, por arriba y por abajo, y por arriba tiene Lituania. Pues a lo mejor les da por atacar esa carretera. Ya lo hicieron un amago en el 2022 y los rusos lo hicieron, como la hagáis, la liamos. Entonces los lituanos y los polacos dijeron, no, bueno, vale, no lo tocamos. Pero bueno, ahora les podría dar la chifladura por hacerlo. Ahí sí que seguramente los rusos se pondrían más serios. Pero es que una de las razones por las que no entendemos nada en Occidente es porque siempre pensamos que el mundo entero piensa igual que nosotros. Y no es verdad. No es verdad ninguno de los... Vamos, en muchas cosas. Y también en temas militares. Los rusos no funcionan como funcionan los ejércitos y los políticos occidentales, haciendo una valoración costes-beneficios. Yo hago aquí, pues mira, si me meto en tal guerra puedo tener estos beneficios y ¿qué costes tendré? Tantos. Ah, pues me compensa, no me compensa, vale, los costes son casi iguales que los beneficios, entonces no, los beneficios van a ser muy altos y los costes, bueno, son asumibles, vale, voy. Y así no piensan los rusos. Y menos militarmente, no. Los rusos piensan más en términos de digamos, de provocación, no provocación. Es decir, ellos pueden estar aguantando mucho tiempo todo tipo de provocaciones, todo tipo de lo que ellos consideran realmente provocación, de lo que ellos consideran existencial para ellos, que no son estos cohetes, evidentemente, y pueden estar aguantando mucho, independientemente de lo que digan sus portavoces, etcétera, que bueno, ahí ya entramos en el tema de la propaganda, del digo una cosa y tengo que responder al contrario, etcétera. Pero bueno, ellos van a estar aguantando hasta un momento que es muy difícil de determinar, en que ahí, cuando ellos consideren que lo que se está haciendo, que no tiene por qué ser militarmente de una espectacularidad grande, pero puede ser importante para ellos, determinen que hasta allá han llegado. Y en ese momento la reacción va a ser brutal. Pero no sabemos cuándo va a ser eso. O sea, esto de las líneas rojas que nos vienen contando y tal es un poco más, pues eso, vamos, han traspasado ya 200 líneas rojas los occidentales en un acto de chifladura que, ya digo, solo la moderación y la prudencia de los rusos ha evitado que ya estuviéramos en una guerra nuclear. Pero ellos no quieren, obviamente, una guerra nuclear y saben que la respuesta a la escalada de los occidentales, si la responden, es justo lo que querrían los occidentales para justificar una intervención ya directa, a lo bruto. Y no lo han hecho antes, no lo van a hacer ahora. Porque además, como digo, están ganando y van a ganar en unos pocos meses. Trump, ojo, Trump, porque, lo que decías tú que era muy interesante, al final me voy por otros lados. A ver, la política norteamericana no hay que entenderla, mejor dicho, hay que entenderla como representación. Ni Trump manda, ni mandaba Biden, ni mandaba Obama, ni mandaba Bush, no, por decir los últimos, vamos, no. Vamos a ver, esto no funciona así, y menos en Estados Unidos, pero vamos, no. Allá hay unos grupos de poder que son los que mandan. Allí manda la economía, no la política. Y son esos grupos de poder, eso que llamamos el Estado profundo, la alta burocracia que permanece independientemente de quién gobierne, de que cada 4 años cambien o cada 8 de presidente. Los grandes grupos fundamentales, que son los grandes impulsores de la globalización que defienden los norteamericanos, que son los grandes fondos de inversión tipo BlackRock, Vanguard, etcétera, los grandes bancos de inversión como Goldman Sachs, JP Morgan y tal, que también están metidos en estos fondos de inversión. Y luego las grandes familias tipo los Rothschild, por citar así los más conocidos, o Rockefeller, que son en última instancia el poder económico que mandan en Estados Unidos y que mandan a Occidente. Y estos son los que deciden. No Biden ni compañía, que están a sueldo de ellos. Literal, en Estados Unidos, con el tema de los lobbies, que es legal, directamente es que les pagan por hacer determinadas políticas. Y al final van a ser estos conglomerados, también el complejo militar industrial, fundamental, los que van a decidir si sí o si no. No Biden ni Trump. De hecho, Trump, es mi hipótesis, yo trabajo con esa hipótesis, ha llegado a ser presidente porque estos poderes en su mayoría no están unificados. Es decir, no hay. Los que mandan en el mundo, por suerte, no tienen varios, digamos, una serie de elementos básicos comunes, pero no tienen
exactamente las mismas agendas, con lo cual están divididos, ¿no? Y eso hace, bueno, que haya estrategias distintas pero con los objetivos que son básicamente, digamos, los mismos. El objetivo es atacar a los chinos. A ver, no lo van a hacer de manera así abrupta, pero como ahora toca, porque hay premura de tiempo, el presionar a China, nos conviene que Trump esté en el poder, que es más anti-chino, digámoslo así. Y entonces vamos a elegir a Trump, pero no los ciudadanos, vamos a elegirlo nosotros, los que mandamos, y vamos a poner a Trump. A cambio, le vamos a obligar a que haga esto y aquello, que no, de ahí no se puede salir. Le dejaremos un margen, le daremos unas cuantas cabezas de unos cuantos políticos conocidos, le daremos el ordenador de Hunter Biden, por decir algo, y que ahí le meta caña, para que se vengue de los que le hicieron imposible el primer mandato. Pero no van a... No, Trump no va a hacer políticas completamente distintas. Trump no es un antisistema. No es... O sea, no. Trump lo único que hace es variar posiciones y claro, qué curioso, qué casualidad, quienes mandan de verdad, como Larry Fink, el jefe de BlackRock, el mayor fondo de inversiones del mundo, que maneja en torno a los 10 billones, en Estados Unidos trillones de dólares, más que la mayoría de los presupuestos generales del Estado de la mayor parte de los países del mundo, que son los que mandan, los que tienen el poder real. Estos ya dijeron en su momento, el señor Larry Fink en su página web de BlackRock, o sea, vamos, o más oficial imposible, ya sacó una carta en marzo de 2022 diciendo la globalización se ha terminado. Es decir, la han terminado ellos. Con lo cual, aunque Trump ahora ponga ciertas medidas proteccionistas, no va a ir en contra de lo que quieren ellos. ¿Por qué? Porque el modelo de globalización que ha beneficiado y defendido Estados Unidos, ese ha terminado. Porque desde hace ya tiempo favorece más a China. Y eso se va a acabar. Por eso ponen a Trump. Porque Trump va a ser el encargado de ejecutar sus políticas contrarias a China. Y si no, y porque además tenían a un partido demócrata ya quemado. Es decir, que era impresentable. Y además, no olvidemos, para una guerra hacen falta soldados. Y yo lo siento por la agenda de los demócratas woke, esta. Es decir, no. Es decir, yo lo siento, soldados obesos no sirven. Es que no funcionan. Y es un problema gordo que tiene el ejército norteamericano. Si quieren ir a la guerra con los chinos, tendrán que reclutar gente. Y gente gorda en la guerra, lo siento, pero todo esto que vemos, este circo que vemos de trans y demás, esto en la guerra tampoco funciona. Porque en la guerra, desgraciadamente, esto es muy primitivo, lo sé, lo que hacen falta son tíos con mucha testosterona que sean capaces de hacer las barbaridades mayores del mundo. Matar a otros. Esto es que vamos a matar a otros. Que es que no nos hemos dado cuenta de que es una guerra todavía. Y para matar a la gente hay que ser más brutos. Y los hombres somos más brutos que las mujeres. Dicho, estoy diciéndolo así a lo bestia. Podríamos ir a las explicaciones de neurotransmisores en el cerebro hasta hormonas. Pero para no enrollarnos, sí, desgraciadamente los hombres somos más brutos. Siempre lo hemos sido y somos más capaces de hacer el bárbaro. Y además somos más fuertes, en principio, en promedio. Lo que necesitamos son muchos hombres jóvenes, muy brutos, que sean capaces de rajar a un señor así y degollarlo. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que necesita ahora mismo Estados Unidos. Y no soldados woke, que no sirvan para nada. Yo he visto el otro día desfilar a unos soldados canadienses, eran oficiales encima, que te partías de risa. O sea, parecía una película cómica. Eran incapaces de desfilar, bueno, cada uno iba por su lado, es decir, con los pasos cambiados. Encima veías tipos de 2 metros y gente de no sé, más bajos que yo, que pido unos 61, 62. Y pues vamos a ver, esto no es serio. ¿Por qué en los servicios militares de todos los países serios, salvo para determinadas funciones, como puede ser, o sea, si quieres meter a alguien en un tanque, si es bajito, mejor. Sí, igual que en un avión, no vas a meter un tío de 2 metros en un avión que no cabe de combate. O sea, que eso no. Bueno, pues, pero en general tiene que dar la talla. Es decir, lo de tallar, yo me acuerdo que me tallé cuando tenía 18 años, lo de dar la talla, que bueno, hacen lo que quieran, pero bueno, es justamente que no puedes ser ni demasiado bajo ni demasiado alto, porque no sirves para pelear. Así de claro. Y no olvidemos, y esto no es una cuestión machista, es realista. Las mujeres son menos fuertes en promedio que los hombres y son menos dadas a cometer barbaridades. Barbaridades además colectivas, es decir,
Y por eso, yo creo que esto es un tema muy polémico, pero las cosas son como son. Es decir, por eso vemos muy pocas denuncias, porque no las hay, porque no se produce, de violaciones de mujeres a hombres. Pero muchas, porque sí se producen, de violaciones de hombres sobre mujeres. Porque somos más bárbaros. Empatizamos menos. Ese es un tema. Yo Sí, sé que es sí, un tema sí. cabroso, Bueno, yo iba a pero que mencionar incluso. empatizamos menos. No, no, Y a claro, ver, y eso se claro. fomenta en los ejércitos. Y, Por eso hay drogas de combate que se sí, usan y bueno, permanentemente en los es ejércitos. Es una. decir, esto es la guerra, esto es la verdad. La guerra es algo brutal, sangriento y salvaje. Y si no te comportas así, pues Sí, no, no, pierdes. no es como. Claro. No es como Es no que, es como lo que uno ve en el cine, ¿no? Es realmente una pesadilla en claro, todo el nos sentido han de la vendido. palabra. Y bueno, tú mencionabas estos, claro, tú mencionabas estas imperfecciones que hay hoy en día en la sociedad, sobre todo en la juventud estadounidense, para moldearse. Y bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, trato de entender, por ejemplo, este tema tan delicado que es el consumo de fentanilo, ¿no? Que es algo que me parece también marca mucho ciertas tendencias. Es algo que, por supuesto, uno se preguntaría hasta qué punto va a haber un legado para la sociedad, o mejor dicho, el ejército estadounidense. Es una situación crítica Claro, y yo me pongo a pensar en ese escenario también, ¿no? Una escalada podría generar una tragedia absoluta al nivel de que incluso la propia ciudadanía estadounidense termine dando una muestra, algo manifiesto de rechazo como pasó en Vietnam. Pero es una situación crítica, complicada, y veremos en qué termina toda esta situación tan complicada, Fernando. Yo te quiero agradecer por estar con nosotros, como siempre, muchas querido gracias. Fernando Moragón. Hoy estamos en un momento importante, importantísimo para el mundo, y hay que decirlo con todas sus palabras, pero como tú mencionas, Fernando, es probable que lo que está ocurriendo ahora mismo se trate simplemente de provocaciones. Rusia tiene en todo caso la sartén por el mango, salvo que ocurra Efectivamente. algo muy trágico, puede que el plan de la OTAN de asfixiar a la administración estadounidense, que al punto que el propio Trump, cuando llegue al poder, se encuentre en un laberinto, podría no dar resultado. ¿Va? Vamos a ver qué ocurre, Fernando. Yo te agradezco por estar Gracias con a nosotros vosotros. y me gustaría que por favor nos cuentes dónde te podemos encontrar en YouTube, y sé que muy pronto estarás dando una sorpresa, Sí, Fernando. sí, 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 sí. Ahí un estamos pajarito me ya ha en, contado un dato por ahí sobre eso. sí, en la recta final, que se dice, en la recta final. En fin, bueno, mientras tanto, hasta que llega eso, me podéis ver los lunes y los miércoles aquí, en Prensa Alternativa, los martes y los jueves en el canal de Aleidun Pierrez, los martes con él, y los jueves con él y con Antonio Aguilar, en el canal de Ariel Unpier, yo por mi cuenta y riesgo, a lo loco, los viernes eh, y los domingos con Ezequiel, mano a mano, y todos son a las 21 a 22 horas, excepto el mío del viernes, que es a las 17 horas, horario de Madrid. Así que ahí tenéis un montón de posibilidades para verme y para soportarme las barbaridades que suelto, pero bueno, si aguantáis, oye, os lo agradezco mucho. Pero a ver, hay que ser, yo a veces soy especialmente a propósito así de duro, porque la vida es dura, es decir, y porque de verdad, y eso lo veo especialmente entre los europeos que vivimos en otro mundo, en otra galaxia, y nos creemos, pues eso, que las películas de Hollywood son reales, y lo siento, no es verdad. Es importante mencionarlo. Entonces, puede ser crudo, pero es real. Igual el estilo de Fernando Moragón me encanta, le encanta a la audiencia, hay que decirlo. Así que muy pronto, ya lo saben, una novedad ahí que Fernando tiene Ahí estamos, como, ahí digamos, estamos. guardado, ahí, oculta, un tesoro, un cofre. En fin, te quiero agradecer, Fernando, al público. Le comento que en la descripción vamos a encontrar los horarios para que usted pueda disfrutar de Fernando Moragón en otros espacios. Suscríbase a esos otros espacios, por supuesto. Suscríbase a Prensa Alternativa si aún no lo ha hecho, que estamos hablando a un ritmo, estamos informando a un ritmo impresionante, ¿no? Pasa algo y a los 30 minutos ya está publicado en Prensa Alternativa, gracias al equipo que tenemos No, ahí esto trabajando con es una nosotros cosa de inmediato. inédita. La posibilidad de poder informar casi en tiempo real
esto prácticamente bueno, no se había dado prácticamente hasta ahora. Eso es verdad, Fernando. Antes era a través de los diarios. Bueno, ahora la cosa ha ido evolucionando y, por supuesto, expertos, analistas como tú, Fernando, seguramente a través de estas plataformas va a llegar a mucha más audiencia. Eso es algo que yo celebro. Nosotros celebramos como Prensa Alternativa. Pero bueno, se acabó por hoy el programa. Nos reencontramos seguramente el miércoles con Fernando. Si no pasa nada raro, lo tendremos con nosotros para hablar de algún escenario distinto. Tal vez en 48 horas pasen cosas, ¿ah? Uno nunca sabe. De repente ya no en Europa, sino en Oriente Medio, ¿no? Entonces, hay que estar enganchados. Les sugiero suscribirse a Prensa Alternativa para que estén al pendiente. Informamos las 24 horas del día, ya lo saben. Me despido, mi nombre es Enzo Anchante. Nos reencontramos en la próxima. Hasta pronto.